El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Muy buenas tardes, saludos fanáticos, es un placer estar con ustedes esta tarde dominguera en la cual los deportes son la primera opción para ustedes. En los controles, Silvia Maya, en la dirección general de la emisora, Juan Carlos Esquivel, quien les habla, Armando Padrón Arratia. Es un placer estar con ustedes, pero antes de empezar el programa, quiero mandar mi saludo solidario, fraternal, a toda la población del oeste del estado de Florida. Lo ocurrido con motivo del huracán da mucho que pensar y da dolor. Nuestras más sinceras condolencias a todos aquellos que sufrieron pérdidas humanas. Que hechos como este, sobrevenidos de la naturaleza, más nunca se repitan. Tomemos nuestras precauciones. No es justo haber visto en los diferentes programas de televisión personas bañándose en la playa como que si nada pasara. La mayoría de esas personas que salieron a bañarse en la playa a desafiar a la naturaleza, hoy en día no viven. Gracias por escuchar. Hoy tengo un invitado de honor. Es un invitado que se crió conmigo. Formó y forma parte de lo que ha sido mi familia deportiva. Vivimos momentos increíbles en Tiburones de La Guaira. Aunque él estuvo en otro equipo, en otros equipos, posteriormente, después del retiro activo como pelotero, dirigió exitosamente diferentes clubes del béisbol profesional venezolano, así como también destacó enormemente que se ha sabido mantener dentro del staff de las grandes ligas en la dirección general como manager, como coach, como instructor, en las diferentes facetas. Es mi amigo, es mi hermano, Luis Dorante. Bienvenido, Luis Dorante. Gracias, en verdad. Luis, antes de empezar, yo quiero que me digas el nombre de tu padre y de tu mamá. Mi padre, Napoleón Dorante, mi mamá, Sara Marín de Dorante. Mi padre falleció hace 4 años, mi mamá todavía está viva, gracias a Dios, en Coro, de Coro, Estado Falcón, un pueblito por allá, lejito de allá del Estado Falcón, que salimos muy pocos peloteros nosotros de ese pueblo. Pero en ese estado Dios nos ha dado una enorme cantidad de peloteros y grandes ligas. De Falcón, claro, Magli Ordóñez, uno de ellos, Urbano Lugo también, mi persona, y muchos que se me escapan todavía de nombrarlo, pero un placer de estar aquí contigo, ¿verdad? Saludarte, verte y saber que todavía estamos por aquí. Estamos en la pelota. En la pelota y en la pasión. En la pasión que todos nosotros tenemos. Mucho de qué hablar también de esos años de Tiburones de La Guaira. No solamente yo sé todo eso los anécdotas con Padrón Panza. Anécdotas con Padrón, pero mi esposa también. Solange. Veníamos hablando, Solange, de que todos esos momentos bonitos que pasamos con tu papá y la señora Nelly y Peruchito, obviamente son anécdotas que nunca las vamos a olvidar. Jamás. Yo lo sé, Luis, yo lo sé. En efecto, Dorante, dime una cosa, ¿cómo llegas tú al béisbol profesional venezolano? No sé si en esa época ya estaba establecido primero firmar
en el equipo de Major League Baseball, Grandes Ligas, para después firmar en la pelota criolla. Bueno. Yo quiero que tú me digas si fue antes o después primero el uno del otro. Sí se aplicaba lo que debería estar firmado tú antes para Estados Unidos, antes de firmar en Venezuela. Pero obviamente la sabiduría de tu papá, eso él no tomó mucho en cuenta eso. Y se trasladó desde La Guaira hasta Coro en el momento que ya yo estaba disponible para poder firmar. Y tuve una reunión con mi papá y mi persona. Y yo, siendo menor de edad, obviamente tenía que... ¿Qué edad tenías tú cuando eso? Yo tenía 16. Wow. 16. Venía yo llegando de un mundial en Albany, en Nueva York. Y poder tener ya el contacto con la gente de Boston para poder firmar aquí con Willie Puffin en Estados Unidos. Y Padrón, obviamente, Padrón nunca esperó que cuando eso sucediera. Estaba Lou Gorman como vicepresidente de los Medias Rojas de Boston, ¿correcto? Sí, claro. Amigo personal, en paz descanse y Dios lo tenga en la gloria. Muchos buenos contactos también con los Tiburones de La Guaira, también con Padrón, sí. y Lou Gorman, que Medias Rojas, que bueno, eso era algo que se podía ver, pues, que tenían ese pacto con beisbolístico ahí con sí. Padrón. Ya mi papá sabía que eso estaba andando ahí con los Tiburones. Cuando Padrón se presenta y nos traslada a un restaurante allí en Coro y le dice, bueno, yo no me voy a ir para La Guaira sin que ese contrato esté firmado. Tipo Luis Aparicio, no me voy de aquí. No sé si te acuerdas de eso. Esa historia ha andado por todos lados. Imagínate. Es el mismo esquema de trabajo. Esa presión, mi papá... queriendo que yo sea parte de también ya pasar al béisbol profesional, sabiendo que había algo ya palabreado con Boston y no lo pensó dos veces. Yo creo que eso fue algo que le agradezco a mi papá porque era mi sueño, pues, yo de firmar profesional y ya venir de representar al país, a representar al Estado Falcón en un juvenil en Barquisimeto y después, bueno, tener la dicha de firmar ese año en el 1986. Me acuerdo yo. Estaba un poco viejito, ¿viste? Sí. Estaba... No sigas diciendo fecha, pero por ahí, o sea, yo estoy sacando números y estamos hablando ya de los 50 años en adelante. Sí, eso sí es verdad. Pero Padrón le presentó un cheque a mi papá de 100,000 bolívares en esa época. Plata. Mucho dinero. Mucha plata. Y ya yo estaba palabreado ya con Boston por $20,000. Bastante plata. O sea, que era una combinación de dinero en bolívares y en dólares que va a estar... Y en Coro eso duraba mucho. En Coro eso lo extendía muchísimo. No, yo sé que tú compraste la dulcería de leche de Hilda de Sánchez. esa dulcería de leche, ese es mi pan nuestro cuando yo iba para allá bastante. Bastante que llevé el equipo de Tiburones para allá. Sigue. Y así comenzó todo, Armando. Yo creo que tu papá fue algo que no solamente inició mi carrera como pelotero para estar con los Tiburones de La Guaira, pero también como coach. Después que yo salgo de ser pelotero activo en el 1993. No te me adelantes ni te me atrases porque vamos a seguir hablando de tu época de pelotero activo, porque hay muchas anécdotas, mucha historia que convergió contigo, con Raúl Pérez Tobar, con Máquina, con Morocho, con Luis. O sea, lo que vivimos, lo que tuvimos la oportunidad de disfrutar, el verdadero béisbol venezolano. En esa época, el equipo Tiburones eran prácticamente los Yankees. Sí, en esa época eran los Yankees. ¿No? Imbatible. Venían de ganar el campeonato anterior, cuando yo tuve la dicha de llegar a ese equipo. Y bueno, toda la dinastía que había allí de lo que era la guerrilla de La Guaira. Tenían 4 Ciorestov. Y no podían jugar los 4 en el mismo sitio. Tenían que turnear a Gustavo Polidor para tercera, a Argenis Salazar para tercera, a Osvaldo Guillén en el short, a Alfredo Pedrique también. A primera base. Norman Carrasco en segunda. O Alfredo Pedrique para el left field o para el right field, no sé si te acordarás. Por eso mismo.
Y Café Martínez. Y Café Martínez, bueno, a la tercera o al left field. Raúl Pérez y después venía Willybaldo Quintana en el right field. O sea que era una combinación que no había cabida para todos, pero todos tenían esa hambre también de seguir ganando los campeonatos. Wow, es que yo no sé si tú te acordarás, Luis, estaba Edwin Márquez contigo también, José Monzón. Claro. O sea, José Monzón firma un año después que tú o 2 años después que tú. Ahí está la anécdota, el famoso anécdota de José, no sé si te acordarás, de la bolsa de hielo en la cabeza. Sí, claro. Okay, eso claro. Lo vamos a guardar para el momento. Pero yo quiero que tú me digas cómo fue tu debut con Tiburones de La Guaira. Bueno, en ese año cuando yo firmo, nos mandan a nosotros para San Cristóbal. ¿Te acuerdas la liga paralela entre San Cristóbal que había? Que fue un éxito. San Cristóbal fue un éxito, estaba Rubio. Bueno, todos los equipos estaban bien formados. Después que termina la liga paralela, a mí y a Jairo Ramos, no, el gancho de ropa Ramos le decían a él. O sea, un piche zurdo, Ramos, nos envían para el equipo grande en enero. Oye, eso fue un éxito. Yo creo que eso fue el regalo más grande de lo que todo lo que habíamos firmado. Mandar a 2 nada más para el equipo grande en el 87. Lo mejor. Claro. El Padrón era bastante preciso en lo que quería hacer con nosotros, ¿no? Y después no volví más para allá abajo. Yo me quedé en el equipo grande. No jugaba todos los días, pero sí tenía mi aporte bastante viendo los juegos, estando en el bullpen, poniendo atención a lo que estaba sucediendo. Y tuvimos varios managers. ¿Quién era el catcher titular en ese entonces? Aparte de Córdoba. Yo creo que era Córdoba más un importado, Santovenia. ¿Te acuerdas de Noel Santovenia? Claro, el cubano Santovenia, que un inmenso, grandote así también, que era uno de los más que todo importados. Eso era mucho más, eso era mucho después de Bruce Bochy. Bruce Bochy yo no estaba tampoco, todavía ni cerca de por ahí. Pero no tenía acción en el juego, pero cada vez que me metían podía hacer mi cuestión, mi cosita, aportar un poquito del trabajo, lo que uno podía hacer. Y poniendo atención, desde el bullpen nunca fue algo como que no voy a perder el tiempo aquí. En el bullpen siempre estaba pendiente de lo que estaba sucediendo en el juego de pelota. Y tuvimos varios managers, varios managers, hasta Luis Salazar, el mismo José Martínez, que en paz descanse, fue uno de los peloteros, uno de los managers que uno... nunca olvidará. Sí, porque uno aprende mucho, ¿no? Uno aprende mucho de esos managers que son correctos y quieren que las cosas que se salgan bien y tener un buen propósito con el pelotero. Y el mismo Terry Collins, ¿te acuerdas de Terry Collins también? Muchísimos managers que pasaron por esos años que uno busca la manera de sacarle provecho a esos managers y regresar ahora mismo que estamos hablando de eso, regresar a esos años. ¿Y qué pasó con Luis Durante en esos años? Bueno, eso para mí fueron muy positivos, porque pude aprender muchísimo de esos dirigentes que también pasaron, al igual que Padrón, mismo Morocho Moreno, que también estaba con nosotros, Víctor Colina, mucha gente que también pasaron por ahí, Remigio Hermoso, que en paz descanse también. El tremendo. Aurelio Monteagudo cuando fue pitching coach. A Remigio y a Ángel Bravo había que amarrarle las manos porque aquello era... Ángel Bravo, imagínate. Mucha gente con experiencia que uno o la agarra la experiencia que tienen esta gente para que tú sepas que el día de mañana, obviamente, uno no quisiera tampoco pensar que uno va a ser coach más adelante, pero uno nunca sabe. Yo ahora que estoy de este lado, yo veo las cosas de otra manera. Lo tuyo era previsible, Luis, porque el hecho de ser catcher, yo creo que tienes tanta responsabilidad como el manager, como tú como catcher, porque tú estás dirigiendo el juego. Claro, y tú tienes muchas cosas que recordar, que al momento que tú estás allá atrás en el plato, tú tienes que tenerlas ahí en el momento, porque no va a haber ninguna ayuda.
Hoy en día hay las cositas esas que le ponen aquí en la gorra para que te pongan la seña. Y ¿qué más sabe uno que puede pasar por ahí? ¿De acuerdo? Esas son cosas que tú no... El béisbol de antes, imagínate. Eso no vuelve nunca. Eso no vuelve jamás. Yo no sé qué sensación tienes tú, pero creo que estamos matando el béisbol. Pero eso no lo vamos a atacar ahorita. Poco a poco, ¿viste? Poco a poco. Ahorita no vamos a entrar en eso, pero vamos a seguir hablando. ¿Cuánto tiempo tuviste tú como pelotero activo? 7 años. ¿Cuál fue tu mejor año? El mejor año mío fue cuando Luis Salazar decidió retirarse. ¿Por qué fue el mejor año tuyo? Porque vi más acción. Luis creía en ti. Se veía mucho más el resultado de lo que habíamos trabajado anteriormente. Ya no estaba Córdoba, ya no estaba el catch importado, estaba entre Monzón en Wilmarket y yo, que el que lo hiciera bien ese que iba a estar jugando. Déjame decirte algo. Vamos a tocar aquí en la anécdota de José Monzón. Yo no sé si te acordarás. Ese año pasó de todo. Gustavo Polidor, el finado, muy querido amigo, que Dios lo tenga en la gloria. Lamentablemente fallecido en manos de Lampa. Estaba discutiendo contrato con papá. Y me acuerdo muy bien, pero muy bien, el día en que Gustavo persiguió a mi papá por toda la oficina. Por una diferencia, yo creo que eran 2.000 bolívares o 1.500 bolívares. Sí. Acto seguido, ese mismo día, le tocó discutir contrato con José Monzón. Y ya José Monzón venía muy claro en lo que pedía. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó con José Monzón y la bolsa de hielo? Claro, no me acuerdo. Sí. Y hay una anécdota mío discutiendo contrato con Julio Cordido también, que eso jamás pasará, eso jamás podrá olvidarse. Pero yo no sé si tú te acuerdas que José Monzón en ese entonces dijo, mira, Padrón, yo aspiro a 20.000 bolívares mensuales. Padrón con el dedo le hace así, mira, vete a tu casa, te pones una bolsa de hielo por 2 días. Oye, ya me acuerdo ya. ¿Ya te acuerdas? Claro. Y por favor, regresas y empezamos de cero. Sí, y José, dentro de su ignorancia y dentro de su realidad, José fue a su casa, sacó la bolsa de hielo. La mamá fue la que le dijo, mire, ¿qué hace, hijo? Y José todavía no había caído. Sí, es verdad. José lo hizo, se puso la bolsa de hielo por un ratico. Pero su mamá fue la que le dijo, mi hijo, por favor. O el papá, no sé cuál de los dos. Pero fue el que le explicó, le dijo, mira, eso no es así. Tú tienes que ir a discutir seriamente, papá, y explicar por qué razón tú mereces ese salario. Total, que él terminó firmando en ese entonces, creo que fue por 5.000, 6.000 bolívares, 3.500 bolívares, claro. 4.000, algo así era más o menos. Pero de verdad que José empezó a descollar en el 86, 87, a darle duro a la bola y los angelinos ya lo veían con una buena perspectiva. Un buen brazo. Buen brazo, buen bate. Se lució. Sí. Ese año también debutó Café Martínez. O sea, ese año o antes, un poquito antes, del 85, 86, tú en el 86, 85, 86 y José Monzón. Sigamos. Yo entré con José. Con José en 86, 87. Más que todo el 87, porque fue en enero del 87 que nosotros subimos al equipo grande. Pero Padrón era así. Padrón, tú le decías que venías a discutir contrato con él y tú le decías los números y él decía, ¿y dónde son esos números? No, en Estados Unidos. Pero mira, eso es el béisbol de allá. Es el béisbol de allá. Aquí tú no hiciste nada y te sacaba toda la hoja de... ¿Qué es lo que tú la tarjetica aquella.
Esa tarjetica de verdad Aquí que... tú no has hecho nada, Luis. ¿Te acuerdas la Claro. ficha aquella donde, mira, me dejaste tantos en tercera, me dejaste tantos en segunda, en primera te sorprendieron? Todo. O sea, ahí no había duda de qué es lo que habías hecho. ¿quién le hacía esas fichas? Yo no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo quién hacía esa ficha. Yo creo que era Betty. Era Betty la que lo hacía, ¿verdad? Yo me imagino, porque era la única que uno veía ahí. Permanentemente. Claro, imagínate, no había más Entre nadie. Betty y Morocho. Y Betty Morocho, y no sé si Urribarri le ayudaba. No sabemos de eso. El inefable Jorge Urribarri. Pero Padrón era único. Era único. Yo no, hasta ahora, hasta esta fecha, yo no he cruzado a nadie que sea tan correcto en sus cuestiones de lo que es. De cómo manejar un equipo de béisbol. Cómo manejar y estar pendiente de todo, de lo más mínimo, desde de un lápiz hasta, bueno, lo que sea que tú puedas imaginarte en un equipo de pelota. Volvamos hacia ti. ¿Cuál fue? Bueno, tú me dices a mí que tu mejor año fue con Luis Salazar. Después de ese año con Luis Salazar, ¿qué pasó? Bueno, yo tuve la lesión en la rodilla en el 91 y la gente de Boston estuvimos ahí tratando de buscar la manera de jugar con una rodillera, pero no era la solución. No era la solución. Como Keche yo creo que le ponían más presión a la rodilla derecha y empezó con bastante problema en la rodilla derecha y no había la compensación, pues no había esa comodidad para poder seguir jugando pelota. En el 93 decido yo ser coach y pelotero aquí en Fort Lauderdale con los Boston Red Sox, en Fort Lauderdale, en la clase A. Y regreso a Venezuela y obviamente ya yo estaba palabreado con Padrón de lo que iba a suceder conmigo, porque ya yo no podía más, pues, o sea, no podía seguir como pelotero. Ya yo tenía en la mente de que iba a colgar los Spice y iba a seguir otro rumbo. Padrón me abrió las puertas a ser coach de primera base del equipo de Tiburones de La Guaira. Ese año estuve coachando primera, como un par de años por allí. Después pasé a tercera base, coach de tercera. Y después sucedió algo que a tu papá no le gustó, para nada. Firmé con los Pastores Los Llanos para ser Eso fue coach. Muy doloroso. No sé si tu papá te contó algo, pero... Ese día te voy a decir algo. Nosotros continuábamos después del juego. Íbamos a la arepera, que tú sabes, la que está al lado saliendo del estadio. Tropezón. El tropezón. Uh-huh. Por primera vez yo veo que él deja la arepa completa. No quiero comer. Vámonos. Estaba dolorido. Sí, estaba. Bastante dolorido. Cuando él llama por teléfono al apartamento aquí en Estados Unidos que estábamos nosotros, y estaba también Carlos Jiménez, que estaba como que en la misma onda, ¿no? Buscándome los servicios míos para yo pertenecer a la gente de los Pastores de los Llanos. Estaba Carlos Jiménez. Carlos Jiménez. ¿Y quién era el presidente en ese entonces de Pastores? Enrique Finorio. Enriquito. Enrique Finorio. Pero el sueño mío era dirigir ya. Yo creo que yo estaba listo para dirigir, pero Padrón Panza no podía o no tenía todavía esa confianza de darme el equipo a mí en esa época. Se abren las puertas por Pastores Los Llanos. Primero iba a ir como coach y al año siguiente iba a ser el dirigente, el manager. 99 creo que fue eso, 1999. Y me gustó la idea, porque estaba ya Domingo Carrasquer, que ya estaba un verdugo, yéndose, un buscador de talento extraordinario. Muy bueno, yéndose de Pastores Los Llanos, ya los años le estaban cayendo, y entonces ese era el plan del equipo Pastores Los Llanos. Cuando yo me entero de que Padrón no le gustó eso, ya Padrón estaba incluido ya en la que era la cuestión del hospital de él, en Caracas.
Las cosas empezaron, los problemas de salud de mi papá en ese entonces. Y yo me llego hasta allá. Y tu papá me dice, lo único que no me gustó es cómo te fuiste del equipo. Eso jamás se me va a olvidar. Jamás. ¿Cómo quiere decir eso, padrón? No, porque es que tú me fuiste así sin decirme nada, que era el plan que tenías tú. Y yo le dije, padrón, yo creo que ya tú sabías que yo podía tener la responsabilidad de un equipo. Y bueno, se me abrieron las puertas ahí. Pero igualito no me gustó cómo tú te fuiste. Tu papá y yo teníamos una confianza tan grande que tu papá me daba los cheques de toda la importación y todos los nativos para yo pagarles en Caracas. Tu papá me dio la confianza de tener el control de las pelotas. Que eso para él era sagrado. Oye, pelotas y bates para él era Se sagrado. pagabas tú. Sagrado. Sí. Claro, todo esto pasó después cuando yo estoy coachando. La confianza viene, ya yo estoy en la oficina ya 100%. Y eso le pegó mucho a tu papá. Sí le pegó. Eso sí le pegó y muy duro. Yo soy testigo de ello. Sí. Yo soy testigo de ello porque lo que te dije, primero dejó la comida, después pasaron 2 días muy amargos. Yo inclusive te digo que esos 2 días traté de evitar estar cerca. Y yo no sé qué pasa con el equipo Tiburón de La Guaira, ¿viste? Porque a mí me buscaron en una ocasión me buscaron, pero no llegamos a nada concreto. Entonces, bueno, no sé, ese es el equipo que todavía me falta por dirigir. Yo te voy a decir algo, yo espero, porque yo pienso que algún día volveré. Y ojalá, Luis. Si eres el dueño de ese equipo o el gerente general, llévame para allá. Nos va a tocar reconstruir ese equipo y reconstruir el béisbol profesional venezolano, no lo que estamos viendo hoy en día. Tú sabes muy bien que eso no va por buen camino, y más aún con las situaciones que se están viviendo financieramente. No quiero entrar en la polémica porque claro, es algo muy delicado. Claro. Pero la metamorfosis política está metiéndose en el equipo. Ya el Tiburones de La Guaira, el 50% pertenece a los hermanitos Rodríguez. Y ya tú sabes lo que eso significa. El béisbol, bueno, tenemos bastantes años en pelota, ¿no? Pero lo que sí veo es que el béisbol en Venezuela todavía no ha disminuido su fortaleza, no, tú porque sabes. hay un celo en la dirigencia de no destapar el velo, pero tarde o temprano alguna información se va a colar. La gente seria que ha estado ahí, que ha tenido que salirse, es por algo. Ahorita no, las cosas no van bien. Y tarde bueno, o temprano, no me digas eso, pues yo me voy mañana para Venezuela. No, viejo. Una cosa es el área, eso me lo enseñó tío José, en paz descanse. Una cosa es la oficina y otra cosa es el club. Y siempre se debía hablar. La oficina apoya al club. Claro. ¿Ok? Pero ese apoyo del club, a la larga, termina siendo un nexo indisoluble entre el pelotero y los dueños o el dueño. Y eso lo viví yo. Tuve el placer de tenerlo y de sentirlo y palparlo. O sea, viví, por eso es que a mi papá le dolió la salida tuya en la forma que ocurrió. Claro. Porque él considera que eran sus hijos. En mi caso, más o menos, el único contemporáneo conmigo era Luis, en ese entonces. Salazar. Sí, casi la misma edad. Y Morocho. Pero Morocho era más otra cosa. Era más familia. Morocho era también del grupo. Y May Pérez. Y May Pérez, exacto. Ese era mi grupo. Y jamás, y si algún día vuelvo, ese grupo vuelve. Vamos a comerciales y ya regresamos, Luis, contigo. Gracias.
¿Eres colombiano y vives en los Estados Unidos? Escucha esto. Majority, la banca móvil todo en uno para latinos, te regala $20 cuando envías dinero a Colombia. Con la app de Majority, disfrutas de beneficios como llamar a Colombia gratis, a teléfono fijo o celular, enviar dinero y recarga sin comisión. Y obtienes una tarjeta de débito Visa con descuentos y cashbacks en tiendas locales. Tómale una foto al código en pantalla y descarga la aplicación o visita el stand de Majority en el Dolphin Mall de Miami, al lado de Old Navy. Ahorra, envía, habla con la app de Majority, la banca móvil para latinos. Yo me especializo en todo tipo de lesiones personales. En mi oficina nosotros representamos a las personas que han sido lesionadas por la negligencia de otro, es decir, accidente de carro, resbalón y caída, un asalto en un parqueo, todo tipo de lesión. En nuestra oficina nosotros nos tomamos el tiempo para entender la necesidad de la persona que está llamando. Entendemos que estás llamando en un momento difícil en tu vida, donde estás lesionado. Nosotros nos comunicamos con el cliente, lo ayudamos a buscar atención médica y le explicamos y lo educamos en todo lo que es la parte legal del caso. Es importante contratar a un abogado de confianza, a alguien que entienda sus problemas específicos y personalmente. Si hay algo que nos caracteriza en Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si quieres almorzar sabroso y económicamente en la 79 Avenida y la calle 46 del Northwest, Restaurante Eurocafé Express, sándwiches y almuerzos ejecutivos de primera calidad con buenos vinos y una atención de primera. Visita a nuestro amigo José. Para más información, llama al 786-362-6471. Restaurante Eurocafé Express. Cuando se trata de calidad y prestigio en diseño gráfico, tus mejores trabajos los consigues en PrintGraft. Buen precio, rapidez y confianza de que tus proyectos queden profesionalmente. Llama a Carlos al 954-294-6139. PrintGraft, calidad comprobada. Y regresamos a este programa tan bonito. Este es un programa hecho de gala. Por eso, mi gente, mi audiencia es de gala. Y yo estoy de gala para ustedes. Luis, dime, me vas a contestar en pocas y breves palabras. ¿Cuál fue el momento más difícil como esposo? ¿Cuál fue el momento más difícil como padre, como pelotero y como manager? Wow. Como pelotero, cuando colgué los spikes, que ya yo le dije a mi esposa que ya no podía más, había jugado ya 7 años, una rodilla mala, mi esposa no estuvo de acuerdo, pero gracias a Dios lo hicimos, o lo hice yo y ella me apoyó. Como esposo, cuando le dije a mi esposa que nos íbamos a vivir para los Estados Unidos, estábamos nosotros en Acarigua, ya los Expos de Montreal me habían conseguido los papeles para estar como residente en Estados Unidos. A mí me huele que Morocho estaba metido en esa movida y lo mismo que Fred Ferreira, ¿no? Fred Ferreira y Morocho hizo combo ahí, sí, claro. Serán conocidos nuestros. Y Emilio Carrasquel y Carlos Acosta y toda esa gente, tú sabes. Y bueno,
Se tomó 2 meses. Después cuando le dije a mi esposa, o me voy contigo o sin ti para los Estados Unidos. Decidimos, ese es como esposo. Como esposo, sí. Como manager, yo creo que es el no saber que tú has hecho un buen trabajo como dirigente y después no te regresan para repetir el año. Me ha sucedido 2 veces. Eso me consta. Me ha sucedido 2 veces. Uno con Cardenales de Lara. Cardenales de Lara, Navegantes del Magallanes y Bravos de Margarita. 3 veces. Después vamos a tocar el tema de Bravos de Margarita. ¿Por qué vuelves tú a Bravos de Margarita? Pero ahorita no me lo contestes. Pero, y como papá, ¿cuál fue el momento más difícil de tu vida? De padre, yo creo que es cuando tus hijos te visitan en un estadio y ellos tienen que regresarse para su hogar. Solos. Con su madre. Solos. Cada vez que sucede, bueno, eso es... Las lágrimas, sí. La despedida. Papá, mamá. No lo demuestro con ellos, presente a ellos, aunque ellos no ya me están cabe grandes. La menor duda. Tan grande ya, 32 años y 26, o sea, varón y hembra. Pero sí me pega y se me salen mis lágrimas, pues. Eso como padre siempre. Te creo, Luis, te creo. Luis, en el Dogado de Tiburones de La Guaira pasaron muchas cosas. ¿Cuál fue el momento donde tuviste que demostrar tu carácter y tuviste que poner las cosas en su lugar? ¿En qué momento? Wow, eso fue cuando en verdad teníamos a un Café Martínez, un Norman Carrasco, yo estaba escuchando Tercera y tenía que tomarme decisiones, y a veces eran decisiones erradas, a veces decisiones correctas, pero uno tenía que de alguna manera no pensar en que me va a salir mal, sino que pensé que las cosas iban a suceder de una manera buena para el equipo, pensando en el equipo primero y obviamente que yo hiciera mi trabajo. Pero cuando peloteros no están en acuerdo contigo, que no tienen esa disciplina de saber ver el juego de otra manera como uno lo está viendo como coach, sino ellos como pelotero, ahí es donde tú dices, bueno, yo tengo que darme a respetar o me van a caer encima a mí. Dime una cosa, Luis. Y quiero que me guardes bien la respuesta. ¿Cuál fue el momento más difícil en tu historia como manager que te tocó al tomar una medida disciplinaria? Pero ahorita yo quiero que oigamos una sorpresa que tengo para ti. Te voy a presentar a un señor que hoy por hoy es el mejor comentarista del béisbol venezolano. Es Héctor Cordido, quien te envía un saludo para ti en estos momentos. Adelante, Héctor. Hola, Armando, un placer saludarte y tener este contacto de nuevo contigo. Qué bueno, sobre todo, saber que tienes un excelente invitado allí, mi amigo, mi pana, Luis Dorante, una de las personas que más aprecio en lo que tiene que ver con el béisbol, por su confianza que me ha dado siempre y por supuesto por tener esa cercanía con su familia, muy especialmente con Solange, a quien le tengo un gran aprecio, los hijos de Luis, en fin, de verdad que me encanta saber que Luis está allí contigo, Armando, y sin lugar a dudas ha sido un caballero del béisbol, un hombre que ha sabido surgir dentro de todo lo que tiene que ver con su etapa como técnico. Y bueno, y ahora afrontando estar de nuevo en nuestra pelota profesional para dirigir de nuevo a Bravos de Margarita. Luis ha ganado el título de manager del año, pero le falta esa espinita que debe tener dentro, y es ganar un título en Venezuela. Ya ha estado en finales, no ha podido ganar ese campeonato, así que eso es lo que tiene por dentro Luis Dorante, que en cualquier momento ojalá pueda conseguir su ansiado título. De Luis inclusive anécdotas bien bonitas, bien chéveres, cuando
Él primero jugaba con Tiburones de La Guaira, después fue técnico, trabajaba en el bullpen de Tiburones de La Guaira, aprovechaba esos viajes a Coro a visitar a su familia y venía con un cargamento de nata, crema de leche, dulce de leche coreano. Y el hombre después, bueno, cuando uno estaba en el terreno, bueno, tú sabes, ahí se rebuscaba lo que no le podía terminar de pagar padrón, él se lo rebuscaba en el terreno de juego vendiéndonos a nosotros, que eran fantásticas, por cierto. Yo simple esperaba que cuando Dorante se iba, cuando Luis se iba, yo le decía, no, tú me guardas lo mío. Y compraba para la casa, en fin, esa es parte de la anécdota que hemos vivido junto a Luis Dorante. Ahora Luis viene de nuevo a su equipo Bravos de Margarita. Recuerden que esto es una franquicia que Dorante dirigió como Pastora, después como Bravos de Margarita, y ahora viene, bueno, con esa misión de ver qué puede hacer con un equipo que en las últimas temporadas siempre ha estado cerca de la clasificación, pero no termina de conseguirla. Entonces ha faltado un poquito eso en una temporada de béisbol en Venezuela que se me antoja va a estar muy interesante, muy nutrida de gente. La gente estaba ávida de regresar a los campos de béisbol y creo que lo van a cumplir. Así que bueno, sigue aprovechando Luis allí. Ahora más tarde haré un contacto para hablar un poquito de las Grandes Ligas contigo, Armando. Abrazo grande y como siempre mi abrazo y mi fraterno saludo a Luis Dorante. Gracias, Héctor. Tú siempre tan oportuno y pertinente. Cayó como anillo al dedo tu comentario. De verdad, gracias, hermano. Siempre oportuno. Luis. Amigo. De siempre. Déjame decirte algo que muy pocas personas supieron. Pero una de las personas a quien yo consultaba muchas cosas era Héctor. Porque Héctor era la persona independiente. O sea, trabajaba en el circuito, pero está viendo desde arriba detalles del juego. Sí. Que tú sentado en el bullpen, que era donde nos sentábamos Morocho y yo y Mike, yo me sentaba en el VIP, no podíamos ver. Y ahí era donde tomábamos las grandes decisiones. Después las comunicábamos y se las hablábamos a Luis. Era la forma de tener una idea. Y eso ayudó muchísimo a desarrollar ese vínculo, ese nexo, que de verdad se hizo tan fraterno como mi padre, mi hermano y yo, con el equipo. De verdad, y lo digo así, con mucha jactancia, porque los nuevos dueños llegaron al punto de decirme, Armando, si tú sigues aquí, jamás podremos tomar posesión porque ellos nada más te ven a ti, a nosotros no nos ven. Yo le dije, no te preocupes, es hora de ustedes. Pero esa es una historia que algún día la contaré y la voy a contar con lujo de detalle del por qué todo lo que pasó en aquel momento duro, que quizás sea el momento más duro que a mí me tocó vivir dentro del béisbol. ¿Te acuerdas de la pregunta que te hice? De las 4 maneras más fuertes que ha pasado. Aparte de las 4 maneras, ¿cuál fue, como manager, la decisión más difícil que te tocó tomar? O tomar de manager. Obviamente. La más difícil. Me llegan a la mente muchas, Armando. Yo creo que esa. Desde expulsar a un dueño del dogao, a un dirigente, a un gerente deportivo, a un pelotero. Dime la que tú crees que es más difícil que te tocó tomar. No, obviamente no quiero, en verdad, destacar una sola. Yo creo que tengo... Por lo menos dime 2. Tengo varias. Lo que pasa es que tú tienes que actuar de una manera. Cuando tú presentas un line-up, tú lo pones en la pizarra o en la pared, como tú dices. A las 2 de la tarde ya está. A las 2 de la tarde está el line-up allí. Y entonces el line-up se desaparece media hora después. Y tú sabes que fue un pelotero que se te puso, que no está en el line-up en ese momento, y se te puso bravo o no está de acuerdo con el line-up y no se comunica contigo. Entonces tú tienes que buscar la manera de hacer una reunión al grupo y darle a entender al grupo que yo estoy aquí haciendo un line-up para el bien del equipo, no para el bien de un pelotero,
Y si tienen algún problema, que vayamos a hablarlo en la oficina, porque es la mejor manera de hablarlo y no actuar como un muchachito que nosotros no somos muchachitos en este momento en esos equipos. Esa es una de las cosas que yo he actuado también. Y la otra es, obviamente, enfrentarte a un gerente deportivo en un equipo y decirle que obviamente tú no eres el que tú no eres el que textualmente. Tú no eres el que el papá de los helados para tomar decisiones aquí. Entonces, y ya tú venías de la experiencia de Tiburones de La Guaira, de haber vivido aquella debacle de 3 años terribles, donde filmamos algo así como fue 200 peloteros y ninguno llegó a clase A. A mí no se me olvidará eso. Jamás. Y son cosas que tú dices, bueno, la persona tiene su mérito, pero en verdad no es todo para el béisbol, pues no lo es todo. Pero sí tienes que darte a respetar de alguna manera u otra. No. Y esa fue una de las maneras. ¿Sabes lo que a mí me gusta? Es tu personalidad, la forma de tú imponer carácter, personalidad y disciplinar al pelotero. Claro, porque es que tú no quieres faltarle respeto al pelotero enfrente de todo el mundo. Yo nunca lo he hecho. Yo nunca he hecho un gesto cuando un pelotero comete un error. O le da un batazo, o se poncha con 3 envases. O tú le ordenas un toque de bola y no lo hace. Y no lo hace, y no le sale bien. A nosotros nos tocó. No, yo nunca no sé he si hecho te un gesto. acordarás, el juego contra Tigres Aragua. Claro. La final. Eso no lo olvidaré. No sé, yo, a mí me marcó la vida. Entonces esas cosas se ven. Entonces eso llega al pelotero. Entonces el pelotero a ti no va a tenerte respeto. Al momento de que tú hagas un gesto de eso al frente de sus compañeros, eso te va a restar personalidad. Y respeto interno. Y respeto. Entonces, bueno, no me hagas eso a mí para que no se suceda. No me obligues a mí a tomar una decisión disciplinaria. Dime una cosa, Luis. ¿Tú viste lo que acaba de pasar con un pitcher de las Grandes Ligas? Donde creo que fue en el juego, si no me equivoco, donde el manager sancionó de los Gigantes de San Francisco al pitcher. Cuando él le fue a pedir la bola, el pitcher le dijo X, Y, Z. La palabra no la voy a decir porque hay que tener respeto por la audiencia. Pero el hombre entrando en el dugout lo mandó a AAA con un salario de $5 millones por temporada. ¿Tú sabes toda la gente que vio ese gesto de ese pelotero? Sí, del mundo entero. ¿Y entonces quién es el que queda mal? El dirigente. Porque el dirigente no hizo nada en ese momento. No podía hacerlo. No, el dirigente lo manejó de la mejor manera. Total. ¿Me entiendes? Con Cosa que no hizo el pelotero cuando todo el mundo lo estaba viendo. Pero el dirigente sí llegó al dugout y lo metió para el túnel a decirle lo que tiene que decirle, y el resultado fue que lo enviaron para AAA. Y todavía está en AAA. Amén a eso. Y yo creo porque no todo el mundo lo hace. No todas las organizaciones lo hacen. No. Amén a eso. Y déjame decirte, yo aplaudí a ese manager. Oh, Kapler, yes. Con mucha personalidad y mucha autoridad. ¿Y qué va a pasar ahí después de eso? Todo el que llegue a ese equipo tiene que acoplarse a esas restricciones, a esas reglas, esas políticas que tiene de convivencia. ¿Cuánto tiempo vive uno en un dugout? En un clubhouse, Dorante. 12 horas, 14 horas. Claro. Esa es tu casa. Todo el tiempo lo pasas allí. Los que no saben, el béisbol de Grandes Ligas, en el béisbol ligas menores, el béisbol invernal, cualquier béisbol de la Liga de la Costa del Pacífico, háblese México, o la Liga Asiática, Japón, China, Corea, la disciplina es vital, pero usted convive en un clubhouse 14 horas. Usted llega a las 10 de la mañana, se prepara con una serie de pasos que se realizan hasta las 4 de la tarde para después relajarse para empezar el juego a las 7 de la noche. ¿Un juego de pelota cuánto dura? Debería durar 2 horas y 20, 2 horas 30. Y si el juego es 1-0, 1 hora 45. Bueno,
tú todo ese momento, ese tiempo que tú dijiste, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, estás preparando a un equipo para que juegue 2 horas de juego de pelota. Fíjate tú, de las 10 hasta las 4, ¿cuántas horas tú te preparaste como coach? No solamente tú, porque tú te estás preparando para que los coaches tuyos también preparen ese equipo. La gente no se da cuenta de eso. Nosotros nos íbamos a las 2 de la mañana, 1 de la mañana al estadio. Claro. Y a las 8 de la mañana, 9 de la mañana tenía que estar en la oficina y después en el estadio. Y después tenías que ir para el estadio. Entonces, si el coach no se prepara de esa manera, entonces, ¿cómo tú piensas que el pelotero se va a preparar para que juegue ese juego de 2 horas, 3 horas, lo que sea? Es así. No te va a dar resultado. Es así. Entonces, para los consejos para los coaches que están comenzando, preparación y disciplina, eso es lo que uno debe tener. Hablar cuando debe de hablar, mantener la boca calladita. No, a mí me encanta tu personalidad. Y eso siempre es lo he dicho. Siempre lo he dicho y lo he mantenido. Tú, Luis, Alfredo. Muy bueno, Alfredo también. Amigos, son managers de alta tecnología. Que no lo aprecien algunos, yo sí lo aprecio. Gracias, gracias. Y lo valoro. Y Osvaldo Guillén también lo incluye en eso. Carlitos Mendoza va en ese proceso. Omar López va en ese proceso. Omar López, a mi modo de ver, no debió entregársele las riendas de un equipo de un mundial. Independientemente que sea coach de primera base. Creo que habían personas con más crédito, con más peso. Tú eres uno, Osvaldo Guillén es el otro, el mismo Alfredo. Son que han dirigido en las grandes ligas. Y a mí me consta, no es que salieron un día, no. Y ahorita Miguel Cairo, que te voy a decir antemano, ese es un muchacho que hay que seguir viendo. Yo creo que va a llegar lejos. Miguel es muy abierto en la mente, ¿viste? Miguel Cairo es muy abierto en su mente y él no es el que es lo que yo estoy pensando en hacer y lo hago, no. Él se deja llevar también por sus coaches. Yo creo que eso es importante también para un coach. ¿Por qué se llama equipo? Porque somos un equipo. Pero hay muchos managers que no tenemos esa tranquilidad, esa paciencia de estar escuchando a los coaches. No es que yo lo sé, no, yo lo sea, sino que yo escucho mis coaches también. Pero cuando yo fui coach de unos managers también, se me hacía difícil yo trasladarle el pensamiento mío a ese manager porque el tipo no me escuchaba. No. Entonces, se te hace un poco difícil. Ven acá, ¿por qué tú duraste tantos años con los Piratas? ¿Por qué tú duraste tantos años con los Medias Rojas? Tú, Eberto Andrade, han sido unas personas obedientes, disciplinados. Yo nunca olvidaré cuando estuve en Brandon con ustedes. Nunca lo olvidaré, porque ese día, me acuerdo bien que me dijeron, si te vas ahorita, llegas vivo a Fort Pierce. Venía el huracán detrás de nosotros y ustedes jugaban primero antes que llegara el huracán. Era un juego de pretemporada. Sí, exacto. O sea, venía una tormenta. Algo era lo que, pero nunca lo olvidaré. Yo salí de Bradenton por Arcadia, por todo eso, para llegar a Fort Pierce. Y de verdad te digo y te confieso, jamás olvidaré las medidas disciplinarias que estaban ahí, impuestas por ti, impuestas por todo el grupo de coach. Y yo lo disfruté muchísimo. No fue un día, fueron 2 días que estuve en Bradenton contigo. Y eso lo aprendimos nosotros, o por lo menos yo, ¿no? Yo tuve la dicha de tener a tu papá como principal mentor para cuando te dan una responsabilidad a ti al mando de llevarte 5 cajas de pelota y que no te digan, mira, te la estás robando. Exacto. No, eso Algún no. día vamos a echar la historia de las pelotas con mi papá, porque eso es una larga historia. Oye, y que te entreguen a ti lo que es una carpeta llena de cheques o de viáticos. Los viáticos eran los más... Los mil money, los viáticos, Los viáticos todo. eran los más Yo te voy a decir vulnerables. algo. Yo tuve la oportunidad de vivir el robo del mil money y del viático
y del salario de los peloteros en el clubhouse. Bueno, eso no sé si tú te enteraste. Eso yo no me estoy enterando. Luis, me estoy enterando ahora mismo. Pero cuando llegaba y sobraba los viáticos, tú le puedes preguntar a Betty hoy en día, a Betty. Si sobraban 4, eran 4 que se regresaban. Si sobraban 2, se regresaban 2 viáticos. Con su sobre, adentro la lista con su filmada, todo su dinero y todo completo. Luisito, vamos a hablar ahorita del contrato nuevo tuyo en el béisbol profesional venezolano. Pero vamos a hacer un breve recorrido por el béisbol del Caribe. ¿Qué equipos has dirigido tú? ¿En Venezuela? En el béisbol del Caribe. Te estoy hablando aparte de Venezuela. La gente de San Francisco, los Gigantes del Cibao. 3 años, 7, 8, no mentira, 8, 9 y 2019. El dueño de los Gigantes del Cibao era, no me acuerdo el nombre de él en estos momentos. El primer dueño era Laurentino Genao. Ese mismo. Muy amigo de José Martínez. Y él hizo que nosotros dos fuéramos muy buenos amigos. Lamentablemente él vendió, se fue y se obstinó. Sí. Se obstinó. Y José bastante que lo ayudó. Y los Toros del Este. Y los Toros del Este. 2014. ¿Qué tal te fue con los Toros del Este? Bien, me fue bien. Lo único que después cuando fuimos al playoff no pudimos avanzar. No carburó. No abarcamos. La mejor temporada que me ha ido a mí en el Caribe, en Dominicana, ha sido el 2009, cuando fui a la final con Licey. Con Tigres del Licey. Imagínate tú. Y una jugada uno polémica. Uno de los verdugos. Una jugada polémica en el home destruyó todo el segundo juego. Te lo puedo creer. Eso está en YouTube. Sí, La carrera fantasma. Y bueno, de ahí en adelante no pudimos ganar un juego más. No pudimos regresar para jugar en San Francisco porque tenían miedo los árbitros. Nos quedamos jugando en la capital y bueno, ya ahí lo demás es historia. Pero un equipazo, ¿viste? Cuéntame, ¿por cuánto tiempo firmaste ahora en el béisbol profesional venezolano? Ahora mismo nos están dando 12, 3 años. Ya eso se acabó. Eso es un año y si no sirve, te reemplazan ahí mismo. ¿Tú crees que se está manejando bien en ese sentido? Bueno, en la parte apasionado. financiera sí, pero si tú sabes que un equipo, tú lo puedes... Como veníamos hablando, los equipos que en verdad no me renovaron. Cardenales de Lara, tuve 2 años, medio acomodé la cuestión ahí, quedaron campeón después. Navegantes Magallanes, me dan las riendas a mí después que... Eso es una historia. Que dejan a Malavé. Esa es otra historia. Imagínate. En paz descanse, Omar. Omar, llegamos a un mutuo acuerdo ahí que después que lo dejaron ir, y se hizo el trabajo de Luis Dorante para Magallanes, y no repiten a Luis Dorante para Magallanes. Vamos al inicio de la temporada del béisbol profesional venezolano. Luis, nos queda corto tiempo, quiero sacarle el máximo de provecho. ¿Qué planes? Tú ayudaste a conformar la importación de los Bravos de Margarita y ¿cuándo empiezas tú los entrenamientos con los Bravos de Margarita? La importación se hizo en base a lo que teníamos disponible, ¿no? Solamente un jugador de posición y 4 lanzadores. Hay 2 lanzadores que están repitiendo, José Mesa Jr. y un nicaragüense, que es un pitcher zurdo que pichó en la Liga Mayor. Yo estoy viendo muy baja calidad en la importación en general. Es en general, porque en verdad los peloteros que llevamos nosotros ya están no, muy distas. Sí, ya yo creo que se envasan más que todo en que no tengan restricciones, que le puedan aprovecharle el tiempo y usarlos, porque las restricciones no es negociable. O sea, eso no le sacamos nada a lo que es un pelotero con restricciones. No tenemos... ¿Tú ayudaste en la conformación de la importación? ¿Te pidieron opinión? Sí, siempre involucran al dirigente en lo que vamos a hacer las decisiones. Un centerfield japonés. ¿Llevamos, sí. Primer bate. Un Suzuki 2.
algo así. Ojalá. Jugó en México y tuvo unos números. O sea, que va a ser centerfield de nosotros. Yo te voy a decir algo. Yo no subestimo la Liga de la Costa del Pacífico. Pueden haber tenido buenos números, pero la Liga de Béisbol Profesional Venezolano de verdad es otro target. Yo en lo personal hubiese hecho un esfuercito más y me llevo un jugador de cartel. Un jugador que de verdad le dé un sabor. Pero creo que hay cierto miedo en la dirigencia de empezar a llevar jugadores de otro calibre. Sí lo hay, porque en verdad, como te digo, restricciones. Ok. Vamos al standing de posiciones. Quiero que compartas conmigo cuál es tu opinión en el comodín de la Liga Americana. Bueno, ahí se está definiendo ya lo que es la gente de Toronto, ¿no? Y Tampa Bay. Creo que se va a dar un fenómeno. Creo que White Sox y Tampa Bay van a estar peleando quién de los dos va a entrar. Creo, no sé si coincides conmigo. Los Marineros, White Sox, ya lamentablemente los Twins para mí no tienen nada que buscar. Tampa Bay sí tiene picheo con qué buscar. Tampa Bay siempre ha estado metido en la pelea por la misma cuestión de picheo. O sea que Orioles no está en los planes tampoco. No, yo veo Se que pensó que Orioles podría llegar. Pero yo creo que la última semana se le ha hecho difícil. Muy difícil. Porque están jugando de 4 ganados y 6 perdidos. Ya eso es un peso muy grande. Aunque Tampa Bay también tiene 3-7, o sea que no han tenido buena racha. Esta semana va a ser crucial, tanto para Tampa como para White Sox. White Sox también está metido en un problema porque tiene 2-8 en los últimos 10. Pero uno nunca sabe. En verdad, Marineros lo ha hecho muy bien. Está jugado para 500 en los últimos 10 juegos. Pero ellos tienen ya de regreso a peloteros que fueron clave cuando aquella racha que ganaron un montón de juegos. ¿Qué te parece a ti? Y discúlpame que te interrumpa porque esto es importante. Equipos como los Astros de Houston, como los Yankees, los Dodgers de Los Ángeles, no van a jugar la primera serie. Le están quitando el sabor al béisbol. ¿Qué locura es esta, viejo? ¿Cómo es eso? Si yo quiero ver a los mejores. ¿Ah? Entonces, el equipo que le costó más clasificar, ese tiene que jugar una serie desde el principio para poder ir a disputar esta mezcla media obsoleta, fuera de contexto, porque si yo te analizo con la vehemencia del caso, me puedo dar cuenta de que si yo te dejo de jugar 5 o 6 juegos, cuando yo regrese, no estoy igual. No es lo mismo. No es lo mismo. Son formatos que yo creo que han estado experimentando con esos formatos y se han dado cuenta que no funciona. Vamos con el video de Héctor Cordido y la opinión de él en el comodín y los clasificados. Bueno, Armando, un contacto de nuevo. Ya el viernes que viene se inicia la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas con los juegos de los comodines. Ya sabemos que tanto los Yankees de Nueva York como los Dodgers de Los Ángeles van a durar unos días más, pasan directamente a las series de división. Y en la Liga Nacional los Dodgers de Los Ángeles y quienes terminen ganando por fin el título del este de la Liga Nacional. Esos 4 equipos van a tener 5 días libres, que eso es lo único de este formato que no me gusta. Realmente. ¿Es merecido? Sí, obviamente fueron los equipos con los mejores récords y es merecido que estén pasando esa primera etapa de los comodines. Pero ¿qué tan bien le pueden venir a esos 4 equipos estar 5 días sin jugar a la pelota? Eso habrá que verlo, eso lo definirán después. Y además que después viene a afrontar una serie de 5 para ganar 3. No es lo mismo jugar una serie de 5 que una de 7. Eso está más que claro. Entonces, esas son las situaciones que a mí todavía no terminan de convencerme de este formato, pero solamente por eso. Que haya más clasificados, que haya un poco más de interés, yo creo que va a ser interesante. El comodín de la Liga Americana,
los juegos de los comodines de la Liga Americana más que definidos, con Cleveland, Seattle, el equipo de Tampa Bay y Toronto. Van a ser series, se ven series bastante parejas. La sede pudiera influir un poco, ahí la tiene a favor Cleveland. Toronto también puede ser el equipo que abra en su casa también. Pero el de la Liga Nacional es el que está más interesante. ¿Por qué? Como están las cosas y por lo que está ocurriendo, falta por definir si es Filadelfia o Milwaukee el equipo con el sexto récord, o sea, el tercer equipo comodín. Ese va a enfrentar a San Luis. Y déjeme decirle, tanto Filadelfia como Milwaukee tienen un picheo estupendo, sobre todo esos dos primeros abridores como Woodruff y Corbin Burns en Milwaukee, que le pueden ganar fácilmente a San Luis una serie, a pesar de que va a ser en San Luis. Y lo propio pueden hacer también los Phillies de Filadelfia, con Zach Wheeler, con Austin Nola. En fin, se me antoja que las series de la Liga Nacional son muy parejas y puede ocurrir cualquier cosa. Y dígame la otra, San Diego le va a tocar enfrentar a Atlanta o a los Mets. Cualquiera de los dos equipos, sea Atlanta o Mets, pueden caer ante unos Padres de San Diego que tienen, ya ustedes saben, un trabuco, pero no termina de tener esa chispa ganadora. Y ahí ellos van a tener Snell para su primer partido. Así que interesante esas series de comodines que comienzan el próximo día viernes. Abrazo grande para ti, Armando. Seguimos en contacto. Gracias, Héctor. Tus palabras de despedida, Luis. Obviamente un placer haber estado aquí contigo. Escuchar a mi amigo también, Héctor, comunicarnos con nosotros. Tenemos que hacerlo cuando regrese. Seguro Venezuela. que sí. Yo lo sé. En verdad tenemos mucho que de muchas cosas que hablar también. Pero fue un placer para mí compartir esta hora y media, 2 horas que estuvimos aquí juntos. Y las puertas están abiertas. Cualquier cosita que tú necesites de Venezuela, alguna información de un pelotero o algo así que está pasando con el gol venezolano, ¡pum! Lo hacemos por allá. Lo vamos a hacer. Vamos a hacer unos contactos. Estamos pendientes, pendientes en verdad. Un placer. Gracias a todos por habernos seguido minuto a minuto en este domingo de deportes. Nos despedimos de ustedes, Silvia Maya en los controles, Julio César Esquivel en la dirección general, Juan Carlos Esquivel, y quien les habla, Armando Padrón Arratia. Les dice chao.